Me avisas. Bienvenidos a un estudio más que estamos haciendo con el libro de Tito. Estamos haciendo esta serie de las cartas pastorales y hoy vamos a estudiar el final del capítulo 1 y el principio del capítulo 2 y vamos a hablar sobre los deberes de los líderes en la isla. Y cuando hablamos de los deberes, recordemos algo muy importante. Hay un deber, o sea, somos hijos de Dios, somos cristianos, pero también tenemos deberes. La salvación es un privilegio, es un regalo, pero también tenemos responsabilidades. Y cuando una persona ha vivido tantos años sumergido en el pecado, sumergido en el error, la vieja naturaleza se ha acostumbrado a hacer muchas cosas negativas, necesita volver a nacer de nuevo. Por eso la Biblia habla del nuevo nacimiento. Y en ese nuevo nacimiento por eso estamos hablando de los deberes, debe de aprender a vivir la vida de una forma diferente. Si bien es cierto, la Biblia dice, somos nuevas criaturas, pero eso implica que debemos vivir conforme a lo que vivió nuestro Señor. Él es nuestro estándar de vida. Pero también Pablo habla que Tito debe ser un estándar de vida, un ejemplo, como Pablo fue un ejemplo para todas aquellas personas que lo siguieron. Y de eso se trata este capítulo. Necesitamos entender cómo debemos aprender a vivir esta nueva vida. Y voy a leer lo que dice Tito, capítulo 2, el versículo 1, dice: Tito, en cuanto a ti, fomenta la clase de vida que refleje la sana enseñanza. En eso se centra este estudio. ¿Y qué les parece si oramos y continuamos? Señor, quiero darte gracias una vez más por este tiempo, gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque sabemos que cuando aprendemos y meditamos y sobre todo escudriñamos tu escritura, tú nos das palabras de vida eterna y oramos para que cada persona que esté escuchando esta enseñanza pueda ver, Señor, cómo vivir esta vida nueva. Usa mi vida, Padre, también para compartir tu palabra en esta hora. Dios, en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, bienvenidos todos los que se van conectando. Recuerden que estamos estudiando Tito, capítulo 1 y el capítulo 2, el principio, en esta serie que se llama Cartas Pastorales, y vamos a hablar con los deberes de los líderes en la isla. Un poquito de la introducción. Tengo una pregunta para la introducción. ¿Cuál es el trasfondo histórico del libro? Si hablamos del trasfondo, miren, Pablo dejó a Tito en la isla de Creta para corregir aquello que no andaba bien, pero Tito no lo estaba haciendo. Tito se desanimó, aunque Pablo estuvo con él y llegaron juntos a la isla, y el motivo entonces de esta carta es animarlo en el propósito por el cual estaba allí Tito en esta isla de Creta. Pablo es el autor. Pablo significa Paulos, que es el pequeño, esa es la palabra en griego, aunque su nombre era Saulo, el hebreo, pero Pablo se ha identificado en los primeros versículos como esclavo de Dios, como el doulos, que es alguien que sirve con su vida, su tiempo, su dinero, con todo lo que tiene a Dios. Él escribe esta carta entre el 63 al 65. Y vamos a ver el final de la carta. Es los deberes de Tito y los líderes, el final del capítulo 1 de la carta, no el final de toda la carta. Y del 10 al 14 vamos a ver los deberes de Tito y los líderes frente a los rebeldes. Y del 15 al 16, los deberes de Tito y los líderes es vivir una vida pura. Versículo 10, entonces: pues hay muchos rebeldes, dice el texto, que participan en conversaciones inútiles y engañan a otros. Me refiero especialmente a los que insisten en que es necesario circuncidarse para ser salvo. Hay que callarlos, dice Pablo, porque con su falsa enseñanza alejan a familias enteras de la verdad y solo lo hacen por dinero. ¿Okay? Entonces, Pablo está aconsejando. Ya hemos visto en los primeros versículos que Pablo le dice a Tito que él ponga orden en esas iglesias. Según Heródoto, había más de 90 ciudades en esas iglesias y la isla pareciera que tenía muchas iglesias en cada ciudad, pero habían crecido de una forma
desordenada. ¿Por qué? Porque esta iglesia no la plantó Pablo, sino que cuando estuvieron en el Pentecostés, ellos escucharon la palabra y ahora empezaron la iglesia, los judíos, gentiles también, ahora estaban dentro de la iglesia, pero estos gentiles no eran una cultura como vemos en las otras cartas, sino que ahí era el lugar de entrenamiento de los militares y eran pues de un temperamento, un carácter, una cultura muy fuerte, muy rígida, y por eso es que enviaron a Tito, porque Tito tenía también este temperamento. Ya lo habían enviado anteriormente a la iglesia de Corinto, una iglesia conflictiva, es decir, donde había conflictos y problemas, mandaban a alguien que tenga el carácter para solucionarlo, porque estas personas pues no dominaban bien su carácter. Y una de las características entonces que Pablo les dice, o muchas características, sabes, tienes que escoger pastores o líderes que cumplan estos requisitos. Y eso ya lo hemos visto en un estudio anterior. Pero también se ve que hay falsos maestros y Pablo los llama rebeldes. Rebeldes que dicen cosas negativas, cosas falsas de la doctrina, pero también estos rebeldes, su característica se los muestran estos dos versículos. Eran judaizantes, es decir, consideraban que los gentiles deberían circuncidarse para ser salvos. Recuerden que la circuncisión es el pacto que hizo Dios con Abraham. Eso es exclusivo para el pueblo de Israel, no es para nosotros los gentiles. Ahora, los judaizantes, ya Pablo habló en Gálatas, ya Pablo habló en Colosenses, ya Pablo habló inclusive una mezcla con gnosticismo en la iglesia de Éfeso, ya hubo un concilio que lo dice Hechos capítulo 15, se le llamaba el concilio de Jerusalén, donde se determinó que deberían de hacer los gentiles, porque nosotros somos gentiles, o sea, todo aquel que no es judío es gentil, y que no deberíamos de hacer. Ya se había definido, pero estos hombres judíos querían añadir más a la salvación. ¿Sabes? El día de hoy también existen judaizantes y se les llama, en mi país, es los israelitas del Nuevo Pacto, que surgió justamente como una religión, una secta aquí de peruana y se ha expandido en Bolivia, en Ecuador, en muchos otros lugares. Existen las raíces hebreas, que eso ya viene más de afuera y ha llegado a muchos países de Latinoamérica, donde hay personas que se visten como judíos. Todos son judaizantes, ¿sabes cómo? Se visten pues, ¿no? Como israelitas, tienen su barba, algunos usan su kippah, estos raíces hebreas, y también está la iglesia adventista del séptimo día, que son judaizantes. Y no solo el tema ahora es la circuncisión, sino el tema para ellos es no debes de comer ciertos alimentos, especialmente el chancho, los mariscos, o sea, los alimentos que no son kosher, ¿no? Se les llama para los judíos, y exclusivamente tienes que guardar el día sábado, porque la iglesia del séptimo día dice que el sábado es el mandamiento que su profeta Elena White, en un sueño que fue llevada por un ángel al cielo, es que resplandecía en esas tablas que ella vio, las tablas que le dieron a Moisés, y el cuarto mandamiento resplandecía. Por eso dicen, tienes que guardar el día sábado. Y todos sus judaizantes dicen, guarda el sábado, deja de comer. Ya no están hablando mucho de la circuncisión, pero en el tiempo de Tito tienen que circuncidarse, tienen que dejar de comer ciertos alimentos y querían regresar al sábado. Y había una secta que se llamaba los nazarenos. Y esta secta, hasta el día de hoy, como les dije, son los mismos judaizantes. O sea, no hay nada nuevo. Y si es nuevo, nunca fue nuevo. O sea, el tema es que seguimos enfrentando a estos falsos maestros con falsa enseñanza, y dice la palabra que alejan a familias de la verdad. Y Pablo le dice a Tito, ¿sabes? Tienes que callarlos. Es más, en la Biblia, en la carta de segunda de Pedro, el capítulo 3, el versículo 2 al 3, Pedro también advierte, dice, habrá muchos, dice, que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros, dice Pedro, se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Estos mismos falsos maestros, ¿sabes?
tenían tres características en las cartas pastorales, tanto en Timoteo como en Tito. ¿Por qué? Porque buscaban la explotación financiera de sus seguidores, porque eso es lo que dice el texto, ¿no? O sea, querían aprovecharse del dinero. Segundo, buscaban el libertinaje sexual, lo practicaban en su persona. Y número tres, tenían las revelaciones de Dios que eran únicas y especiales a su persona. Nadie más se lo revelaba. Y sabes, todas estas sectas judaizantes que he mencionado por nombre tienen lo mismo. Explotación financiera, libertinaje sexual y revelaciones únicas, ¿no? Donde el Señor les muestra. O sea, hermanos, miren, si el líder o pastor que sigues busca tu dinero, las chicas, y dice que Dios le revela solo a él algo especial, huye de ese lugar. Huye. Tienes que huir. Porque dice Pablo, mira, con sus falsas enseñanzas se meten en las casas, y esto es justamente lo que también dice Timoteo, ¿no? O sea, Pablo le dice a Timoteo, estos hombres van de casa en casa y lo único que quieren, en el fondo, era su dinero. Pero en las cartas que hemos estudiado dentro de esta serie, también engañaban a las mujeres jóvenes o a las mujeres viudas, y también decían que Dios les había revelado, porque era una mezcla de gnosticismo. O sea, ellos creían, ¿no?, en una superioridad espiritual y lo material era malo, pero mira, tú puedes llegar a niveles superiores, y ellos lo llamaban los eones, y esto Jesús era un ser superior. Y créeme, hasta el día de hoy, en estas sectas, y no solamente las que mencioné, tristemente se han involucrado entre las iglesias falsos maestros que solo quieren aprovecharse del dinero de las ovejas, viven en libertinaje sexual y tienen supuestas revelaciones. ¿Qué significa? Son los que han ido al infierno, son los que han hablado con Jesucristo, son los que se han ido al cielo, son los que tienen una voz que les habla y les dice y les revela y les muestra, pero ya no predican la palabra, ya no enseñan la palabra, ya no viven la santidad que el Señor mismo nos dice que sin santidad nadie verá al Señor, y ya no sirven, sino se sirven del ministerio. Esto es muy triste. Así que si tú estás escuchando y mira, cumplen esos requisitos, ese seguidor o esa persona a quien estás siguiendo, huye. Hay iglesias donde se predica la sana doctrina. Ahora, versículo 12, dice el texto, Pablo, incluso dice, miren, Pablo, incluso uno de sus propios hombres, un profeta de Creta, dijo acerca de ellos, todos los cretenses son mentirosos. Miren, animales crueles y glotones perezosos. Miren la característica de la cultura, ¿no? Que son mentirosos, crueles, perezosos, pero animales crueles, glotones. Ahora, un profeta de Creta no era tanto un profeta, sino alguien que había dicho algo del futuro, porque era un poeta. O sea, Pablo cita al poeta cretense que se llama Epiménides de Gnosos, que vivió en el siglo VI, y no es la primera vez que Pablo cita a este poeta. Por ejemplo, en Hechos 17:28 también tiene una cita de Epiménides y Arato, que es otro poeta. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 33, habla del poeta Taís de Menander, y en Tito 1 al 12 de Epiménides. O sea, son crueles, son mentirosos, son glotones. O sea, inclusive, según el contexto cultural, sacaron una palabra que se llama cretenciar. O sea, ¿qué significa cretenciar? Ya lo usaron como un verbo, ¿no? Porque en ese tiempo era vamos a mentir, vamos a engañar y vamos a tragar así, o sea, tragar la comida, vamos a glotonear. Entonces, ¿cuál era el verbo? Cretenciar. Hoy día serían las mismas palabras, vámonos de juerga, no sé, ¿no? O vámonos, no sé, de parranda, o qué sería el otro. Hay otras palabras, si quiere, ahí no voy a decir, pero suenan medias toscas y duras, pero, o sea, ¿qué vamos a hacer el fin de semana? ¿Qué te parece? Mira, vamos a robar, o vamos a mentir, o vamos a engañar, o vamos a comer. Entonces, ¿cuál era la palabra? Vamos a cretenciar. Vamos a cretenciar. Hoy, el fin de semana cretenciamos. O sea, ¿te das cuenta? Había llegado un punto de usarlo como un verbo en el sentido negativo, peyorativo, cruel, glotón y sobre todo mentiras. Y estos ciudadanos, con esas características, ahora llegaron a la iglesia. ¿Y cuál era el problema? Obviamente habían
comidas que se llamaban los ágapes o las coinonías, que se hacían normalmente en las iglesias, y estos estaban acostumbrados a comer. Entonces, piensa en el otro, cambia tu conducta. ¿Qué más? Estaban acostumbrados a mentir. ¿Y sabes qué? Tienes que hablar la verdad ahora que eres nueva criatura. ¿Ok? Eran crueles, no, pero ahora tienes que perdonar y tienes que tratar bien al prójimo. Ama a tu prójimo. O sea, ¿se dan cuenta el conflicto que se producía en las iglesias y la forma en que vivían? Como yo digo, creo que quizás puede ser en muchos lugares en donde la palabra ha llegado. Hoy día tenemos pandillas o pandilleros, tenemos los maras, tenemos muchas personas que han vivido de una forma desordenada, que tienen malas costumbres aún para comer, aún para decir la verdad, y cambiar eso toma tiempo. Y es por eso que Pablo le dice, estos hombres se están aprovechando, yo sé que son duros, yo sé que son rebeldes, pero tienes que hacer algo, Tito. Ahora, el versículo 13, dice Pablo, es la verdad. Así que repréndelos, miren, ¿cuál es la actitud? Con severidad, dice Tito. Repréndelos con severidad para fortalecerlos en la fe. Siempre la idea es que la disciplina pueda ser correctiva, o sea, no punitiva, no es un castigo, es correctiva. Pero repréndelos para fortalecerlos en la fe. Y versículo 14 dice, tienen que dejar de prestar atención a esos mitos judíos, como les decía, son judaizantes, hablaban de mitologías, y a los mandatos de aquellos que se han apartado de la fe. Ahí da la característica, judaizante, que le gustaban las genealogías. Bueno, ahora vamos a ver la segunda parte. Del 15 al 16, los deberes de Tito y los líderes es vivir una vida pura. 15, todo es puro para los que son de corazón puro, para los de corazón puro. En cambio, para los corruptos e incrédulos, nada es puro, porque tienen la mente y la conciencia corrompidas. Ojo, este versículo de todo es puro para el corazón puro, no está hablando de que, oye, cualquier suciedad para mí es puro. ¿Por qué? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16, el mismo Pedro dice, al tratar estos temas en todas sus cartas, hablando de las cartas de Pablo, las 13 cartas de Pablo del Nuevo Testamento, algunos de sus comentarios son difíciles de entender. Y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de la Escritura, y esto resultará en su propia destrucción. Entonces, esto es uno de los versículos que ha sido sacado fuera del contexto y ha servido este texto como pretexto para algunas personas decir, mira, yo tengo mi conciencia tranquila. Si tu conciencia está sucia, cochina, corrompida, para ti será impuro, pero para mí es puro. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Mira, la Biblia habla claramente, lo negro, mala conducta, esto es pecado. Lo blanco, esto hazlo. Pero hay cosas, ¿sabes qué? Grises o plomas intermedias. ¿En qué? En usos y formas. Por ejemplo, el cigarrillo, la marihuana, las series hoy día, podría decirse, subidas de tono, ¿no? Los programas aún subidas mostrando a las mujeres bikinis y muchas cosas, ¿no? Que salen en la televisión, que a veces son los más populares, y pueden ser hasta chistes de doble sentido, muchas cosas de algunas personas dicen, todo es puro para los que son puros, a mí no me afecta. No, hay cosas realmente que son impuras, hay temas que son impuros, hay películas, hay series, miren, las redes sociales claramente se ve que es impuro. Y no significa que porque tú dices yo soy mayor en la palabra y tengo madurez y para mí no es impuro porque yo soy puro, pero si para ti es impuro es porque tú tienes la mente y la conciencia sucia, pero para que todos los que son puros es puro, o sea, no es contexto. ¿Por qué? Claramente estamos hablando de los judaizantes. Claramente estamos hablando de los que querían que la iglesia se circuncide, los gentiles, pero también viene con el tema de la comida y a esto se refiere. Todas estas prácticas no tenían que hacerlo. Ya no significaba que si soy circuncidado, que si dejo de comer chancho o si guardo el sábado soy más puro que tú. No, 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 a esto se está refiriendo. Por eso Pedro decía, algunos han tergiversado, ¿no? Algunos lo han hecho.
Y miren, Jesús habló claramente respecto a la comida. En el libro de Marcos, capítulo 7, versículo 19, cuando le preguntaron de la comida, Jesús dice, mira, no hay nada de malo en comer. La comida no entra en su corazón, porque del corazón sale todos los pecados. Pero, dice Jesús, solo pasa a través del estómago y luego termina, ¿sabes dónde? En la cloaca. Y al decir eso, declaró que toda clase de comida es aceptable a los ojos de Dios. ¿Ok? Entonces, a eso Jesús dijo, eso es puro. A eso. Mira, comer lo sacrificado a los ídolos, comer chancho, mira, si eso es puro, para mí es puro. Está bien. Pero no se estaba refiriendo a situaciones grises dentro de usos y formas, sino a que podamos nosotros entender que la santidad, la pureza, es un acto, primeramente, que Dios nos da en la salvación, pero también es algo que yo tengo que ponerlo en práctica. Y si bien es cierto, la doctrina, hay cosas que no lo menciona, porque uno dice, pero pastor, un cigarrito. Bueno, ¿dónde dice en la Biblia no fumar? No lo dice. Pero también sabemos que dentro de la cultura hay algo bueno y hay algo malo. Y esto tenemos que trabajarlo muy bien, porque sí, yo tengo libertad, pero mi libertad no tiene que ser tropiezo para los demás. Entonces, ahí es donde estamos entrando. Pero estrictamente lo que está hablando aquí Tito es a los judaizantes, es a la comida, al chanchito, ¿no? Al chicharrón de chancho, al cuy que no comían. ¿Sabes? Si para ti no es puro, no es impuro, pues cómelo, ¿no? Porque todo lo es puro para los que son puros. Bueno, para mí, Pablo decía, yo igual como, pero Pablo decía, como con aquellos que su conciencia no les ofende, no les afecta. Y si te hace mal verme comer, Pablo decía, dejo de comer. Esa debe ser la actitud de una persona que vive en esa madurez. Ahora, el versículo 16 dice, tales personas, ahora, ahí va el tema, estas personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes, no sirven para hacer nada bueno. Y está hablando de los judaizantes, o sea, niegan su manera de vivir. Básicamente, hermanos, la forma en que vivo dice mucho acerca de lo que creo. Ellos eran rebeldes, ellos eran conflictivos, ellos tenían falsa enseñanza, ellos se aprovechaban del dinero, ellos vivían en libertinaje sexual, ellos tenían revelaciones, ellos, o sea, Pablo dice, sí, pueden hablar bonito, pueden tener revelaciones, pero sabes, su estilo de vida niega lo que ellos realmente hablan. Y ahí es muy importante, no solo para estos falsos maestros, pongámoslo ahora para nosotros, que la forma en que tú vives, mira, la forma en que tú vives dice mucho de lo que tú crees. Dice mucho en dónde está basada tus creencias. Si mis creencias están basadas en la Biblia, que habla de la gracia, la santidad, el amor, el perdón, debo de vivir de esa forma. Vivir. Pero si está basada otra vez en ideologías o a veces en el legalismo, a veces no tengo sustento para algo que yo pienso, que yo creo que está bien y la Biblia pues no lo dice, ¿por qué vivir de esa forma? Deja que la Biblia transforme, cambie tu vida. O sea, la forma en que tú vives dice mucho acerca de lo que tú crees. Y ellos, ¿sabes? Hablaban bonito, pero actuaban mal. Enseñaban revelaciones, pero su conducta libertina, su conducta de aprovecharse del dinero, negaba lo que realmente ellos afirmaban. Tengamos mucho cuidado entonces de cómo vivimos. Ahora, Tito, vamos a terminar con capítulo 2, versículo 1 al 10, que son simplemente recomendaciones. Es cómo enseñar a vivir la vida cristiana. Miren, el bosquejo del 1 hasta el 10 es el deber de Tito en la sana enseñanza. Y a medida que yo paso las diapositivas van a salir los títulos. Por ejemplo, del 1 al 2, el deber de Tito en la sana enseñanza a los hombres mayores. Dice Tito, en cuanto a ti, fomenta la clase de vida que refleje la sana enseñanza. Tito tenía que dar esta sana enseñanza. ¿Sabes, hermano? La sana enseñanza de la Biblia
producirá vidas sanas, con buena salud mental. Eso es importante, que la sana enseñanza produce vidas sanas con buena salud mental. Por eso es importante. Yo antes mentía, pero ahora ya no miento. Yo antes engañaba, pero no quiero engañar. Yo antes vivía en libertinaje o libertad, no sé, ¿no? Sin desorden en mi vida moral. Hoy día ando de la forma correcta. ¿Y esto qué involucra? Que cuando yo empiezo a vivir agradando al Señor, ¿sabes? Me ayuda mucho en mi salud, porque no voy a estar en problemas. Y en mi salud mental, porque he perdonado, porque me he reconciliado, porque ahora si tengo problemas pido perdón, ¿no? Y hablo la verdad, no me meto en problemas, porque estoy mintiendo, por eso no me meto en problemas, si no vivo en la verdad. O sea, ¿te das cuenta? Vivir la sana enseñanza de la Biblia producirá vidas sanas, con buena salud mental. Porque yo he visto personas que supuestamente tienen revelaciones, algunos Dios les ha revelado, te voy a poner un ejemplo, que van a ser princesas guerreras, ¿no? O sea, una vez vino una señora acá a la cafetería donde estaba yo y decía que estaba ansiosa, angustiada, porque Dios la había revelado y vino un profeta y le dijo, tú vas a ser princesa guerrera. Y ella creyó que Dios tenía esta misión especial para orar e interceder por todos los de la iglesia, de su iglesia, y en la noche Pepito, hoy me despierto y estoy orando por Pepito, luchando, peleando contra Satanás. Y a la siguiente hora se soñaba por Marita, hoy por Marita, y no dormía. Por horas, por años, por meses, y vino así toda demacrada porque ella está peleando, ella está guerreando, y si no oraba, le pasaba algo mal a Pepito, ¿sabes? Yo dije, no depende de ti. O sea, yo no soy el que hago la obra, es Dios haciendo la obra. Yo no soy el que cuido y protejo a las personas, es Dios. No estoy negando que debemos de orar, pero no, eso es algo falso. No hay princesas guerreras o príncipes guerreros, no lo hay. Han sacado de un versículo que habla de Daniel, pero nada más. ¿Te das cuenta? ¿Qué produce? Ansiedad, mira, falta de sueño, su carácter irritable, su salud mental deteriorada, porque ella se carga al hombro toda la iglesia. Nadie le ha dicho eso. No hay ninguno en la Biblia que tenga esa responsabilidad. Por eso, una sana enseñanza de la Biblia producirá vidas sanas con una buena salud mental. No hay nada más que descansar en la soberanía y en la paz que Dios nos da. Versículo 2 dice, miren, enseña a los hombres mayores a ejercitar el control propio, a ser dignos de respeto y a vivir sabiamente. Deben tener una fe sólida y estar llenos de amor y paciencia. Y cuando hablamos de hombres mayores, ¿sabes? La Reina Valera habla de ancianos, pero me gusta la NTV, hombres mayores. ¿Qué tienen que hacer? Ejercitar el control propio. ¿Por qué? Porque a veces uno de avanzada edad, su carácter, su dominio propio cambia. Segundo, ser dignos de respeto. Eso es claro. Tercero, vivir sabiamente, porque muchos, como dije, a veces en la edad adulta se descontrolan y deben tener una fe sólida. ¿Qué más? Estar llenos de amor y paciencia. Creo que muchos no hay que explicar tanto, pero me gustaría explicar el último, que es llenos de amor y paciencia. ¿Por qué? Porque los hombres mayores a veces pierden muy rápidamente la paciencia y ya no aman, a veces exigen, a veces se vuelven duros, rígidos. Así que, pero ¿quién es una persona mayor? Miren, adulto mayor, podríamos llamarlo de los 60, pero sabes, una edad de retiro de su trabajo desde los 65 para arriba. Pero consideremos así, de 60, 65 para arriba, Pablo está hablando a estas personas. Si tú tienes 65, 66, 66, este es para ti. O sea, tú sé un hombre mayor, ejercita el control propio, pero también ten amor y paciencia a los más jóvenes. Estos dos temas son muy importantes, amor y paciencia. Amor y paciencia. Una fe sólida, sé sabio. Pablo le dice esto a Tito, enseña. Ahora, la segunda parte del versículo 3 al 5, el deber de Tito en la sana enseñanza a las mujeres mayores, igual las ancianas, mujeres de 60 años para arriba. 3, de manera similar, enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honre a Dios. No deben calumniar a nadie ni emborracharse. En cambio, deberían enseñarles a otros lo que es bueno. Otra vez, mujeres mayores, ancianas, ¿qué tienen que hacer? Tito dice
que vivan de una manera que honre a Dios. Todo no hay que explicar más. No deben calumniar a nadie. Y esto sí es un gran problema, porque la palabra que usa aquí es diabolos. Y es la misma palabra para diablo, que es el calumniador, o sea, mentir, inventarse historias, no emborracharse. Creo que ya todos sabemos qué es la borrachera, y deberían enseñarles a otros lo que es bueno. Ahora, en ese tema de la calumnia, es como el chisme, es como la murmuración. Y el chisme, a veces digo, es como agarrar una pluma. Algunas personas agarran una pluma y arman una gallina. ¿Qué significa? Que ven algo o que escuchan algo y que no tienen la fuente confiable, no tienen la seguridad ni la certeza, pero sacan conclusiones y hacen algo que ya no es verdad, pues es calumnia, o sea, inventan cosas, ¿no? Y por eso es importante, si tú escuchas algo de otra persona, un chismecito, llamémoslo, un chisme santo, tú le vas a decir, oye, ¿tienes evidencias o pruebas de lo que me estás diciendo? ¿Es cierto? Segundo, puedo decirle a de la persona que me estás hablando que le voy a preguntar si eso está bien. ¿Y quién te lo dijo? Ay, Dios mío. Si pasa esas tres barreras, es algo real. Pero si no, no sé, a mí me han dicho chisme, calumnia. Así que si eres mujer, que a veces es un problema para las mujeres, aunque, pero los hombres son más chismosos, calumniadores, pero Tito está hablando a las mujeres, o sea, ¿por qué? Miren, es interesante, ¿por qué? Porque hablar de más puede ser una enfermedad que aumenta con la edad. A veces, sí, yo sé que las mujeres hablan y hablan y hablan, ¿no? Pero a veces hablan de más, o sea, sacan conclusiones. Y yo he hablado con muchas mujeres, yo no sé si tú te identificas con ellas, pero me dicen, ¿qué me está queriendo decir? Yo digo, no quiero decirte nada, te estoy diciendo algo. Entonces significa esto, o sea, sacan conclusiones, aumentan, ponen palabras en la boca de alguien que no ha dicho y simplemente a veces miran, no sé, una mirada, observan, mejor dicho, una mirada de alguien, un gesto, no sé, algo y dicen, no, yo ya, son las que emparejan, casan, las que ya tienen determinado el futuro, ya saben lo que va a pasar, ya saben lo que va a decir. Y algunos dicen, no, estoy seguro de lo que es, pero no tienes evidencia, pero yo lo presiento, su sexto sentido. A veces hablar de más es una enfermedad que aumenta con la edad, y Tito lo sabía. Mira, el calumniador, el enemigo lo hizo eso, así que aprendan. O sea, esto es vivir la manera en que quiere Dios. Y es más, el versículo 4 dice, esas mujeres, dice Tito, o Pablo a Tito, mujeres mayores, tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos. ¿Y qué más? A vivir sabiamente y a ser puras, a trabajar en su hogar, a hacer el bien y a someterse a sus esposos, entonces no deshonrarán la palabra de Dios. O sea, vamos a hacer la lista. Primero, tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos. Lamentablemente, con los años, la experiencia viene a veces con los errores, ¿no? Y las mujeres jóvenes tenían que aprender ¿de quién? De las mayores. Por eso Tito dice, tienes que hacer eso. También vivir sabiamente, a ser puras, a trabajar en su hogar y hacer el bien y a someterse a sus esposos. Estos serán problemas en el tiempo de Tito, y algunos dirán, sí, algunos son problemas y algunos son temas ya culturales. Yo creo que dentro de todo eso, el problema cultural sería trabajar en el hogar. ¿Debe la mujer solo trabajar en el hogar o debe trabajar en una empresa, una institución, etcétera? Yo lo veo desde un punto de vista cultural. En ese momento, eso era uno de los deberes de las mujeres. Hoy, las mujeres trabajan y tienen mucho que hacer y su propio desarrollo personal. Pero, ahí va el pero, desde el punto de vista profesional, tampoco está alejado de la realidad. ¿Por qué? Porque se ha demostrado, aún por estudios, que las mujeres tienen un gran impacto en la vida moral, mira, en la inteligencia o en el área intelectual o cognitiva del ser del niño, y es más, en las habilidades blandas que se las conoce. ¿De qué edad? Desde 0 a 6 años.
Por eso a veces cuando son matrimonios jóvenes y los dos son profesionales, yo le digo, mira, la maternidad es algo bonito, es algo bello. Y tu hijo o tu hija, ¿cómo quieres que crezca? Hay personas que dicen, no, yo trabajo y pongo, no sé, contrato una colaboradora que sea la nana de los niños, pero no son la mamá. Ellos necesitan la mamá. Y la Biblia no se equivoca, mira, que estén en el hogar. Y esto es un tema que cada pareja tendrá que tener un punto de encuentro, pero yo solo te digo, la información, tú puedes buscarlo de 0 a 6 años, el impacto que tiene la madre es único. Ahí vienen los valores morales, ahí viene el desarrollo cognitivo del cerebro de una persona, inclusive, mira, ahí vienen las habilidades blandas. Y estos tres son importantes para un futuro trabajo. Porque uno puede tener, antes eran de acuerdo, digamos, a tus capacidades o mejor dicho, tu inteligencia, ¿no? Tu currículum era así, te contratamos. Hoy, ¿sabes qué? Las empresas dicen, no, queremos inteligencia emocional, queremos que trabajen en equipo, queremos que sean asertivos, queremos que... ¿Y dónde se forma eso? Eso se forma de 0 a 6 años. O sea, por eso sí y no. Cultural, sí. Pero no se equivoca la Biblia en decir que las mujeres tienen que aprender a trabajar en su hogar, tienen que hacer el bien. Y es más, someterse a sus esposos. Hoy día con la corriente feminista algunos lo ven negativo, pero no es negativo y ya lo expliqué muchas veces porque el hijo se somete al padre y nunca pierde autoridad. Y en el matrimonio la cabeza del hogar es el esposo y la esposa se somete al esposo, pero no porque sea inferior al hombre, sino porque es el rol y que ha establecido Dios para el hogar, nada más, ¿ok? Ya hablé más en otros videos y lo puedes buscar ahora. Tercera parte, del 6 al 8, el deber de Tito en la sana enseñanza. Ahora vamos a los hombres jóvenes. Del mismo modo, dice, anima a los hombres jóvenes a vivir sabiamente. Qué interesante, ¿no? Sé sabio, joven, nada más, sí. Y miren lo que dice el versículo 7. Y sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones. Que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Pablo lo deja a Tito, dices, mira, que vivan sabios, pero tú tienes que ser ejemplo de integridad y de la seriedad. Y 8, enseñar la verdad, para que no puedan criticar tu enseñanza. Entonces, los que se nos oponen quedarán avergonzados y no tendrán nada malo que decir de nosotros. O sea, Pablo le pone casi todo el peso a Tito. ¿Por qué? Porque miren, la integridad y las buenas acciones en tu familia y alumnos son un reflejo de tu ejemplo en casa y tu servicio en la iglesia. Y lo único que quiere Pablo, Tito, tú sé ejemplo. Todo se va a repetir, la integridad, la seriedad, todo, pero tú sé un ejemplo para esos jóvenes. Jóvenes, en ese tiempo, hasta los 35 años. Pero sean sabios. ¿Sabes por qué? Porque será, así como hemos visto, esto tiene que ser el adulto mayor, ¿no? El hombre mayor, la mujer mayor. Dices, tremenda es la lista, sí, pero para el hombre joven, solo ser sabio, sí. ¿Sabes por qué? Porque el joven es necio. Ese es el tema, ese es el problema. Y tenían que mejorar. Y la sabiduría es vivir aquello que tú conoces. En otras palabras, el conocimiento me dice que un animalito grande que tiene su melena y tiene sus garras y ruge, el conocimiento me dice es un león. La insensatez o la necedad me dice juega con el león, mete tu brazo ¿no? a la lengüita del león y ¡prum! Y el león te puede comer el brazo y a muchos les ha comido el brazo o ha puesto la mano a un cocodrilo, ¿han visto? No. El conocimiento me dice eso, pero la sabiduría me dice no lo hagas. Es peligroso, ¿me entiendes? Igual es en el pecado, igual es en la vida que nos dirigimos. El conocimiento te dice, eso es pecado. El sexo fuera del matrimonio es pecado, mentir es pecado, pero la sabiduría te dice, ¿por qué no lo debes de hacer? Así que joven, vive sabiamente. Vamos a terminar del 9 al 10. El deber de Tito en la sana enseñanza a los esclavos. Los esclavos deben obedecer a sus amos y hacer todo lo posible por agradarlos. No deben ser respondones. 10, ni robar, sino demostrar que son buenos y absolutamente dignos de confianza. Entonces harán que la enseñanza acerca de Dios, nuestro Salvador, sea atractiva en todos los sentidos. O sea, bien es cierto, no hay un
Hemos hablado de este tema ya de la esclavitud en el contexto cultural y no significa que siempre la Biblia esté apoyando la esclavitud, sino que la respuesta para la esclavitud es el libro de Filemón. Trátalos como tus hermanos, sean iguales. Y muchos de ellos tuvieron libertad y esto fue revolucionario en ese tiempo. La Biblia no aprueba la esclavitud. Y son contextos, ¿no? Como por ejemplo, antes de la ley se podían casar hermano con hermana. Abraham y Sara, por ejemplo, que eran hermanos o medios hermanos, se casaron. Pero vino la ley y dijo, no lo hagas. Igual, en la esclavitud, en ese tiempo era así. Hoy son tiempos diferentes. Pero podríamos aplicarlos, no a la esclavitud, sino al subordinado. Y aquel es el empleado que tiene un jefe, ¿no? O el trabajador con un jefe. No seas respondón, no robes, porque esos eran los problemas. Y hasta el día de hoy a veces son los problemas de los mismos empleados o trabajadores. Roban, respondones. O sea, tengamos también cuidado de cómo trabajamos, o sea, cómo reflejamos a Cristo en el trabajo, que sería hoy la forma que aplicamos estos versículos. Vamos a terminar entonces con 4 conclusiones el estudio de hoy. Primero, los falsos maestros son muy populares el día de hoy y los distinguirás por su profundo deseo del dinero, el libertinaje sexual y las supuestas revelaciones de Dios. Ten mucho cuidado. Ahora, número 2. La manera en que vivimos refleja mucho la manera que creemos sobre la fe y la Biblia. Y eso es lo que hemos visto. Número 3, una sana enseñanza de la Biblia producirá vidas sanas con mentes sanas. Y número 4, la integridad y las buenas obras normalmente son consecuencias de los ejemplos que tenemos de las personas que nos enseñan. Por eso Pablo le decía a Tito, sé un ejemplo a esos jóvenes que vivan sabiamente. Si tú eres joven, que estás entre 20 a 35 años, ¿no? A 40 años acá, porque ya los hombres maduran después de los 40. Mira, el necio comete los mismos errores. El inteligente aprende de sus propios errores, pero solo el sabio aprende de los errores de los demás. Sé un hombre, una mujer joven, sabia. Vive sabiamente. Si te falta sabiduría, dice la Biblia, pídesela a Dios. La sabiduría es el conocimiento puesto en acción. Vamos a orar. Si estás aquí en este estudio, te has terminado y quieres pedirle, Señor, dame sabiduría, o eres una persona mayor, seas hombre o mujer, ¿no? O estás ahí dentro del grupo de los que hemos hablado, mira, vamos a orar y que el Señor transforme nuestras vidas. Padre, te doy gracias en este momento. Gracias una vez más por estos versículos que nos desafían a cómo debemos de vivir nuestra vida cristiana. ¿Cuál es el parámetro? ¿Cuáles son a dónde debemos ir? Porque a veces vivimos simplemente pensando que hay que alejarse del pecado y está bien, pero también tenemos que imitarte a ti, amado Jesús. La vida cristiana es no solamente dejar de hacer, sino hacer. O sea, tratar con sabiduría, con amor, con paciencia, con respeto, vivir sabiamente, aprender los roles de pareja, Señor, de hombre, de mujer, qué debemos de hacer con la vida, vivir sabiamente. Todo eso es mi oración, que si hay personas que están escuchando esta enseñanza y necesitan sabiduría o necesitan cambiar, modificar su conducta respecto a lo que hemos visto, yo te pido, Señor, que los ayudes a cambiar, a ser diferentes y que te den toda la gloria a ti, Señor, a medida que van creciendo, como dice tu palabra, y llegar a la estatura y medida de Jesucristo. La vida cristiana es transformación, es cambiar nuestra manera de vivir, de ser, de pensar y sobre todo, Señor, nuestra manera de amar al prójimo. Muchas gracias por tu palabra y gracias por este tiempo. En tu nombre, Jesús, oramos así. Amén. Mira, si el mensaje ha sido de bendición, no te olvides poner un like, deja un comentario si tienes un motivo de oración o anima a otros y comparte por tus redes sociales esta enseñanza para que la palabra de Dios siga llegando a más personas. Nos vemos en el próximo estudio.